La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más controvertidos y traumáticos del siglo XX. Una guerra que no solo se libró en las selvas del sudeste asiático, sino también en los corazones y mentes del pueblo estadounidense. Fue una guerra sin gloria, sin victoria clara y con un altísimo coste humano y político. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué un país como Estados Unidos, tan poderoso, terminó atrapado en una guerra que no podía ganar? ¿Y qué consecuencias dejó este conflicto en el mundo moderno? Prepárate, porque vamos a recorrer el infierno verde de Vietnam. Para entender la guerra de Vietnam, primero debemos remontarnos al siglo XIX. Vietnam era una colonia del Imperio francés, parte de la llamada Indochina francesa, junto con Laos y Camboya. Durante décadas, los vietnamitas vivieron bajo dominio colonial, explotados económica y culturalmente. Pero todo cambió tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación japonesa de Vietnam, 1940-1945, surgió un movimiento independentista liderado por un hombre que marcaría la historia, Ho Chi Minh. Inspirado por el comunismo, Ho fundó el Viet Minh, un grupo guerrillero que luchó tanto contra los japoneses como contra los franceses. En 1945, con Japón derrotado, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam. Pero Francia no estaba dispuesta a renunciar a su colonia. Así comenzó la Primera Guerra de Indochina, 1946-1954, una guerra brutal entre las fuerzas francesas y los comunistas vietnamitas. El conflicto culminó en la famosa batalla de Dien Bien Phu, en 1954. Los franceses fueron derrotados estrepitosamente y se vieron obligados a abandonar la región. En la Conferencia de Ginebra, se acordó dividir Vietnam en dos partes: Vietnam del Norte, comunista, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. Vietnam del Sur, apoyado por Occidente, liderado por Ngo Dinh Diem. La división sería temporal. Se prometieron elecciones en 1956 para reunificar el país, pero nunca se celebraron. Estados Unidos, en plena Guerra Fría, veía el comunismo como una amenaza global. La doctrina dominante en Washington era la del efecto dominó: si un país caía en manos comunistas, otros en la región lo seguirían. Así que cuando Vietnam se dividió, Estados Unidos empezó a enviar dinero, asesores militares y apoyo político al gobierno del sur. El presidente Eisenhower, seguido por Kennedy, incrementaron la presencia estadounidense, aunque aún no había tropas combatiendo. Pero el gobierno del sur era impopular, corrupto y represivo. Ngo Dinh Diem, de religión católica en un país mayoritariamente budista, generó enorme descontento. Su represión llevó incluso a que monjes budistas se inmolaran en protesta. En 1963, Diem fue derrocado y asesinado en un golpe militar con el visto bueno de Estados Unidos. Pero en lugar de estabilizarse, el país entró en una espiral de caos. Ese mismo año, John F. Kennedy fue asesinado. Y su sucesor, Lyndon B. Johnson, heredó un Vietnam cada vez más ingobernable. En 1964, ocurrió un evento clave: el incidente del Golfo de Tonkin. Según el gobierno de Estados Unidos, barcos norvietnamitas atacaron a destructores estadounidenses en aguas internacionales. En respuesta, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, que daba al presidente poder para usar la fuerza militar sin declarar la guerra formalmente. Esto marcó el inicio de la escalada militar. En 1965, Johnson autorizó bombardeos masivos sobre el norte, la Operación Rolling Thunder, y envió las primeras tropas de combate. A partir de ahí, el número de soldados creció sin parar, de 23.000 en 1964 a más de 500.000 en 1968. Pero Vietnam no era una guerra convencional. El Viet Cong, la guerrilla comunista del sur, usaba tácticas de emboscadas, túneles y trampas. El ejército estadounidense, superior en tecnología, no podía identificar al enemigo fácilmente. Muchos eran campesinos de día y combatientes de noche. Estados Unidos usó tácticas brutales: bombardeos aéreos indiscriminados, napalm, que quemaba todo a su paso, agente naranja, un herbicida que destruyó selvas y causó deformaciones y cáncer durante generaciones. Las bajas crecían. Morían miles de soldados, pero también cientos de miles de civiles.
La guerra se convirtió en una pesadilla sin fin. No había una línea clara de frente. No se podía medir el progreso. El objetivo era matar al mayor número de enemigos, pero incluso eso era incierto. Por primera vez en la historia, la guerra era televisada. Cada noche, los estadounidenses veían imágenes de soldados muertos, aldeas arrasadas, niños quemados por el napalm. La opinión pública comenzó a cambiar. Las protestas aumentaron, especialmente entre los jóvenes y estudiantes. Muchos no entendían por qué debían morir por un país que ni siquiera podían ubicar en el mapa. En 1968, llegó el punto de quiebre, la ofensiva del Tet. Durante el alto el fuego del Año Nuevo Lunar, el Vietcong lanzó un ataque masivo coordinado en más de 100 ciudades, incluida Saigón. Aunque militarmente fue un fracaso para ellos, demostró que Estados Unidos no estaba ganando la guerra, como decían sus líderes. Fue un golpe psicológico devastador. Ese mismo año, Johnson renunció a presentarse a la reelección. El país estaba dividido y desgarrado. En 1969, Richard Nixon llegó al poder con la promesa de lograr la paz con honor. Lanzó una estrategia llamada vietnamización, retirar tropas estadounidenses gradualmente y entregar el combate al ejército del sur. Pero al mismo tiempo, Nixon amplió la guerra a otros países. Camboya y Laos fueron bombardeados secretamente, provocando más caos regional. En 1970, las protestas en Estados Unidos alcanzaron su punto álgido. En la Universidad de Kent State, la Guardia Nacional mató a 4 estudiantes que protestaban contra la guerra. La imagen de uno de los cuerpos tendido en el suelo, con una joven llorando a su lado, dio la vuelta al mundo. En 1971, el diario The New York Times publicó los papeles del Pentágono, documentos secretos que revelaban cómo varios presidentes habían mentido al público sobre la guerra. La confianza en el gobierno se desplomó. En 1973, tras intensas negociaciones con Vietnam del Norte y la mediación de Henry Kissinger, se firmaron los Acuerdos de Paz de París. Estados Unidos se retiraba oficialmente. Los últimos soldados partieron ese mismo año. Pero la guerra no había terminado. Con Estados Unidos fuera, el Ejército del Norte lanzó su ofensiva final. En 1975, tomaron ciudad tras ciudad. El Ejército del Sur colapsó rápidamente, sin el apoyo aéreo ni logístico de Estados Unidos. El 30 de abril de 1975, los tanques norvietnamitas entraron en Saigón, la capital del sur. Las imágenes del helicóptero evacuando a los últimos estadounidenses desde la embajada son hoy icono del fracaso estadounidense. Vietnam quedó reunificado, bajo el comunismo. Las cifras de la guerra son escalofriantes. Más de 58.000 soldados estadounidenses muertos, más de 2 millones de civiles vietnamitas fallecidos, millones de desplazados, huérfanos y heridos. Un país devastado ambiental y económicamente para Estados Unidos. Fue una herida abierta. La doctrina del miedo a otro Vietnam marcó su política exterior durante décadas. El síndrome postraumático entre los veteranos fue masivo. Se perdió la confianza en el gobierno para Vietnam. La paz trajo décadas de pobreza, represión y aislamiento. Muchos aún se preguntan, ¿valió la pena? ¿Tantas muertes, tanto sufrimiento, para volver al punto inicial? La guerra de Vietnam demostró que ni todo el poder militar del mundo puede imponerse sobre un pueblo decidido, y que ganar una guerra no es solo matar más enemigos, sino también ganarse el corazón de la gente. Una lección que Estados Unidos tardaría mucho tiempo en asimilar. Hoy, décadas después, Vietnam es un país en crecimiento, abierto al mundo, y, curiosamente, con buenas relaciones con Estados Unidos. Pero las cicatrices de aquella guerra aún están presentes en ambos pueblos. Una guerra que empezó como una promesa de libertad, y terminó como una tragedia sin sentido.